y él es algo así como un enviado de Dios. A partir de hoy, nuevamente es la gran potencia. El gobierno anterior ha sido corrupto y ha sido un desastre. Si Donald Trump es una copia de Hitler. Porque al frente tienen un enemigo que es, ellos saben, que es bastante grande. A propósito de a propósito de Donald Trump y de las señales que nos da, como la de una señal espantosa, la de Elon Musk, que hace una seña así y luego saluda así y la hace para todos lados. A propósito de que en ascenso cada vez más vemos agrupaciones de ultraderecha, es necesario saber con mucha claridad qué es el fascismo. ¿Qué es el fascismo y cuáles son sus orígenes? Y que nos expliquen exactamente de qué se trata todo esto. America begins right now. A few months ago in a beautiful Pennsylvania field, an assassin's bullet ripped through my ear. But I felt then, and believe even more so now, that my life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again. America will soon be greater, stronger, and far more exceptional than ever before. Yes! This is what victory feels like. And this was no ordinary victory. This was a fork in the road of human civilization. You know, there are elections that come and go. Some elections are, you know, important, some are not, but this one this one really mattered. And I just want to say thank you for making it happen. Thank you. My heart goes out to you. It is thanks to you that the future of civilization is assured. Thanks to you. We're going to have safe cities, finally, safe cities. Secure borders, sensible spending, basic stuff. And we're going to take Doge to Mars. I mean, can you imagine how awesome it will be to have American astronauts plant the flag on another planet for the first time? Bam! Bam! Yeah! How inspiring would that be? You know, there's always problems in life. You know, there's this problem, solve that problem. But you know, there need to be things that inspire you. There need to be things that make you glad to wake up in the morning and say, I'm looking forward to the future. Yeah. And I love you guys. And let me tell you, I'm going to work my ass off for you guys. So. Thank you. Para eso está con nosotros el doctor Julio Roldán. Ustedes lo conocen muy bien. El doctor Julio Roldán. Julio, gusto en saludarte. Muchas gracias por estar aquí. Creo que es
momento de que nos expliques cuál es la base del fascismo, cuál es su orientación, cuál es su organización y sobre todo la amenaza para América Latina. Y además, para terminar, sería qué hay en el discurso de Donald Trump que nos puedan encender las alertas. Julio, te escuchamos con mucha atención. Muchísimas gracias por estar aquí. Y pues adelante. ¿Qué es esto del fascismo? Y por donde gustes empezar, por su base filosófica. Adelante. Buenas noches, Europa, y buenas tardes en América. Un gusto de estar nuevamente contigo, Roberto, y vamos directamente al punto. Mira, para entender el fascismo hay que entender algunos hechos previos. El fascismo es un movimiento lógicamente internacional que aparece por las condiciones dadas, aparece en Europa y particularmente en Italia. Pero la base fundamental para entender el fascismo es entender la crisis del capitalismo. Porque si no entendemos la crisis del capitalismo, vamos a estar desfasados y vamos a creer que es un fenómeno meramente político, ideológico. No, tiene que ver con el problema económico. Entonces nosotros nos ubicamos que antes de la Primera Guerra Mundial comienza una crisis en Europa y este es el motivo incluso para una crisis económica, me refiero. Ese es el motivo para que se desate la Primera Guerra Mundial y, consecuencia de esa guerra, la situación económica se agudiza, pero no solo a nivel económico, también hay un problema social, hay un problema político y hay problemas de carácter ideológico. En esta situación, la democracia liberal burguesa entra en crisis. ¿Por qué? Porque no ha cumplido con sus principios de llevar a la práctica lo que ofreció a las masas, a los pueblos. Solo mencionemos dos hechos, justicia y libertad, que no lo ha cumplido en ninguna parte del mundo. ¿Qué es lo que sucede ante esta crisis? El común de la población ya no cree en esa forma de gobierno o en esa forma de hacer política. Consecuentemente buscan salidas. Y una de las salidas va a ser, estamos hablando, después de la Primera Guerra Mundial, el socialismo, el comunismo o el fascismo. Son las dos tendencias que aparecen como posibles soluciones a esta crisis económica, política, social e ideológica. ¿Qué sucede ahí? Sencillamente que, por un lado, se solucionó en Rusia vía el socialismo. En Europa, comienza en Italia, se soluciona esta problemática vía el fascismo. Se dio en Hungría, se dio en España, y Alemania, que era un punto central, estuvo en disputa entre los años después de la Primera Guerra Mundial hasta el año 1933, que prácticamente la revolución socialista en Alemania es derrotada y años después triunfa el nacionalsocialismo, que dicho sea de paso llegó al gobierno a través de elecciones. Y cuando ya está en el gobierno es cuando se le da ese tránsito, porque Hindenburg deja el gobierno a Hitler como canciller alemán, y es cuando el nacionalsocialismo comienza a copar todas las instancias del Estado. Entonces, hay que recordar que para entender el fascismo hay que entender la crisis del capitalismo. Como repito, no solo es económico, es político, es social, es ideológica. Esa es la misma historia que se repite 100 años después en estos últimos años. Diríamos en estos últimos 15, 20 años. Ese tema lo vamos a analizar después. Luego de aclarar esto, vayamos a ver cuáles son las fuentes ideológicas o el pensamiento del fascismo clásico. Todavía no vamos a ver cómo se manifiesta actualmente, sino vayamos a los años 20 y 30
cómo se manifestó ese fascismo clásico que aparece en primera instancia en Italia y luego se propaga en toda Europa y por supuesto también en América Latina, como vamos a ver posteriormente. En principio, el fascismo tiene un pensamiento filosófico y el pensamiento filosófico del fascismo no es más que una fusión del pragmatismo norteamericano con el neotomismo italiano que está muy ligado a la iglesia. Es decir, hay una vinculación entre el pragmatismo y el neotomismo. Y eso lo vamos a ver después cuando analicemos concretamente el discurso de Trump. Por un lado, ellos son muy pragmáticos, pero por otro lado invocan a Dios. Incluso está diciendo que gracias a Dios él ha salvado su vida y gracias a él a Estados Unidos ha salvado inicia su edad de oro o su etapa de oro. Entonces, Julio, perdón que te interrumpa, ¿neotomismo de Santo Tomás, neotomismo? Porque parecía que decías otomismo del Imperio Otomano. No, para aclarar, por favor. Es decir, los planteamientos teológicos de Santo Tomás de Aquino son recogidos especialmente por la Iglesia y por los teóricos italianos, lo actualizan y en relación directa, una conjugación con el pragmatismo norteamericano que aparece por esos mismos años, es lo que da la fuente filosófica del fascismo. En el plano ideológico, donde sea, en cualquier parte del mundo, el fascismo es anticomunista. Y eso lo puedes notar en los inicios, en los años después o en la actualidad. El anticomunismo es su ideología. En el plano político, el fascismo intenta desmontar el Estado de Derecho organizado y ideado por la democracia liberal burguesa. Es decir, todos los principios demoliberales, ellos lo cuestionan porque sencillamente dicen, no ha dado resultados y dos, gracias a este ordenamiento demoliberal, los comunistas tienen acceso a los parlamentos y desde ahí están haciendo la revolución o van a hacer la revolución en Europa. Para evitar eso, nosotros hay que liquidar esas formas organizativas que nos ha legado el pensamiento demoliberal. Entonces tenemos en cuarto lugar, el sector donde mayormente cala en el plano social es en los sectores medios, como se diría, en la pequeña burguesía. ¿Por qué? Porque siempre se ha dicho, un liberal, un pequeño burgués asustado, termina casi siempre en el fascismo. No baja, no se alía con los de abajo, más bien se alía con los de arriba. Ese sector es el más proclive al fascismo. Además de eso, el fascismo tiene una forma organizativa que se llaman corporaciones, es decir, actualizan las corporaciones medievales y organiza a la población de manera vertical, es decir, con el poder del gobierno, del Estado y el partido en la cúspide de la pirámide y controla a la sociedad de arriba hacia abajo. Estas son algunas de las características fundamentales del fascismo en ese nivel. Además de eso, no nos olvidemos que el fascismo tiene sus diferencias. Se ha dicho y está claramente evidenciado que al interior del fascismo hay el fascismo popular, el fascismo mesocrático y el fascismo aristocrático. Es decir, siendo fascistas, pero tienen sus diferencias, porque hay gente que viene de la aristocracia, que hablan y tienen muy buena formación teórica, ideológica, cultural, además vienen de sectores muy acomodados que no se quieren confundir con la gente del pueblo, como ellos dirían, con el populacho, con la chusma. Pero el fascismo popular sí cala en esos sectores medios, incluso obreros, incluso en la gente lumpenizada, porque logra organizarles y darles un cierto norte en la medida que les habla de revolución.
les habla de anticapitalismo, habla de antiimperialismo, les habla de que ellos son los que están y van a liberar no solo a los sectores empobrecidos, sino al país en su conjunto. Entonces calan en esos sectores, pero los sectores de la aristocracia no les quieren, no les aceptan precisamente porque son gente del pueblo, es decir, es gente que no responde a sus orientaciones o a su estilo aristocrático. Además de eso, diferenciemos también otro hecho. El fascismo en general es lo que hemos mencionado, sus planteamientos ideológicos, filosóficos, ideológicos, políticos, sociales. Pero hay diferencias también. Por ejemplo, el fascismo italiano se diferencia en alguna manera del falangismo español y del nacionalsocialismo alemán. Para concretizar, todo nacionalsocialista es fascista, pero no todo fascista es nacionalsocialista. ¿Por qué? Porque el nacionalsocialismo se levanta o se organiza o argumenta tres principios fundamentales. Uno es la tierra, dos, la sangre y tres, la cultura. La tierra que da la base para la nación, por eso el nacionalsocialismo. La sangre que da la base para pensar y creer, como ellos planteaban, que son la raza aria, que es la raza especial, la sangre. Y por último, la cultura, cuando hablan de su idioma. Ellos, sus teóricos, como Heidegger o como otros, sostienen que el idioma alemán es el idioma más bonito del mundo. Además de eso, que el idioma alemán, en idioma alemán es el único idioma en la cual, y también del griego antiguo, en la cual se puede pensar. Entonces estamos en una situación que sobrevaloran y lo levantan a su idioma a tal nivel, como repito, abiertamente dice, textualmente dice, en los dos idiomas en los cuales se puede pensar son el griego antiguo y el idioma alemán. Esas son las características, por ejemplo, del nacionalsocialismo en Alemania, pero el falangismo español tiene otras características. No reclaman tanto la nación, porque se consideraba que no había nación, era la España invertebrada, hasta hoy España está dividida, descuartizada, diríamos. No reclamaban sangre, porque se deduce que España es un país mestizo por excelencia, pero sí planteaban tres principios. Uno era Dios, dos, la patria, y tres, la familia. Y estos son los mismos planteamientos que está repitiendo Giorgia Meloni. Yo soy Giorgia Meloni, dice, Dios, patria y familia. Abiertamente están planteando esto. Entonces, ¿qué quiero decir? Que al interior del fascismo hay diferencias, como hemos mencionado, el aristocrático, el mesocrático y el popular. Por otro lado, el falangismo, el fascismo propiamente dicho y el nacionalsocialismo, solo para diferenciar que, siendo fascistas, tienen sus diferencias. Oye, Julio, solo una pregunta que me causa duda. ¿Por qué le pusieron nacionalsocialismo? Quiere decir que había rasgos del socialismo, este socialismo que conocemos, que planteaba Marx, Engels, en donde había que escuchar al pueblo y que la protección de los medios de producción, ¿tiene algo que ver con eso o es otro socialismo? Algo, pero tiene que ver más con el socialismo prusiano, porque Prusia era un estado vertical, un estado militarista, que ellos en su proceso de desarrollo han implementado ciertas leyes precisamente para evitar que la gente sea seducida o captada por el marxismo, por el socialismo. Entonces ellos reclamaban, nosotros somos un socialismo de cuartel y nos diferenciamos del socialismo marxista porque ellos son internacionalistas y nosotros somos nacionalistas.
Por eso, nacionalsocialismo. Que dicho sea de paso, esa palabra fue acuñada por un liberal, creo que ha sido por los años 1910, 11, si mal no recuerdo. Él apellida, creo que es Neumann. Él fue el que comenzó a idear o plantear la idea del nacionalsocialismo, es decir, queremos el socialismo, pero el socialismo nacional. Después aparecen otros, concretamente Spengler, que tiene un famoso libro que se llama Prusianismo y Socialismo, donde desarrolla cuáles son las diferencias entre el socialismo comunista, proletario, marxista, internacionalista, del nacionalsocialismo que ellos propugnan y que están directamente ligados al prusianismo. No se puede entender al nacionalsocialismo en Alemania si no se entiende Prusia. Y no se puede entender a Hitler si es que no se entiende a Bismarck. Es decir, hay una relación directa entre estos dos personajes y estos dos sistemas. Bien, pues gracias por esta aclaración. Otra pregunta para seguir avanzando antes de que cierres ese punto. Dijiste que el fascismo es anticomunista y el fascismo también trata de desmontar el liberalismo que creó la burguesía. Entonces la pregunta es, ¿cómo? ¿El fascista está en contra del burgués? ¿O cómo entender eso? Porque muchos tenemos la idea de que los burgueses se alían o son parte del fascismo. Por favor, Julio, perdón que todas estas dudas van saliendo. Sí, la situación es que la burguesía no es una clase homogénea. Tiene sus facciones, tiene sus sectores que muchas veces entre ellos se enfrentan. Prueba de ello es la Primera Guerra Mundial, fue un enfrentamiento al interior de los mismos burgueses. ¿Por qué? Porque hay burgueses que se centran más, por decir, en la industria, otros que se centran más en el comercio, otros que se centran más en la banca, otros que se centran más en la especulación. Es decir, no es un grupo homogéneo. Solo se juntan y son homogéneos, hacen un solo puño cuando tienen que enfrentarse al comunismo. Pero cuando no, ellos tienen sus diferencias. Es por eso que vamos a encontrar entre liberales, neoliberales y socialdemócratas. ¿Qué sucede? Los fascistas son burgueses que tienen diferencias en cuanto a la filosofía, en cuanto a la ideología, en cuanto a la política, en cuanto a la organización social, en comparación a un liberal tradicional, a un demócrata liberal que sostiene que tenemos que levantar una sociedad donde reine la Constitución y el Estado de Derecho, donde el mercado, por ejemplo, determine los precios y cuando hay problemas que participe el Estado en la organización económica. Es decir, ese tipo de burguesía o esa burguesía más o menos tradicional, liberal, que propugna la democracia liberal, no está en contra del ideal de los fascistas, porque ellos sostienen que esta burguesía liberal le hace el juego a los comunistas, ya que les permite que participen en las elecciones, ya que les permiten que difundan sus puntos de vista, su ideología. Así que para evitar eso, no solo hay que luchar en contra de los comunistas, sino este sistema levantado y organizado por la burguesía demoliberal, hay que desmontarlo. Es por eso que muchos fascistas incluso encarcelaron y mataron a liberales. Por ahí está la explicación. Antes de preguntarte cuál es ya la acción, entrar en la acción del fascismo, de su capacidad organizativa, para redondear y para que los que no tenemos ese bagaje que tú tienes de investigación, podemos decir que un fascista
guardando las diferencias entre el interior que ya nos explicaste dentro del fascismo, pero que el común denominador del fascista es: yo tengo la verdad, yo voy a salvar a todos y no me importa lo que digan todos. Es algo así, por decirlo a grosso modo, Julio. Es que el común de los fascistas, y especialmente los dirigentes, ellos seguían por mitos. Uno de los mitos es precisamente la religión. Si leemos nosotros Mi lucha, nos vamos a dar cuenta, textualmente Hitler dice que él ha sido enviado por Dios para terminar con los comunistas y terminar con los judíos. ¿Qué dijo Trump? ¿Qué ha dicho Trump en su discurso? Ha mencionado 4 o 5 veces a Dios, y gracias a Dios que se ha salvado él, es por eso que él va a salvar, o está levantando ese cadáver, porque lo está presentando que Estados Unidos es un cadáver y él lo está levantando. Esa es la típica mentalidad mesiánica, es decir, creerse enviados, así textualmente enviados de Dios. Hitler lo dice abiertamente, y en otros casos ya no es, ya no se creen los enviados de Dios, pero se creen los representantes, en el caso de Alemania, de la raza pura, de la raza más limpia. Además de eso, se creen son los portavoces de la cultura y del idioma más hermoso del mundo, el idioma en el cual se puede pensar. ¿Te das cuenta cómo levantan esos mitos? No solo la religión, sino también otro tipo de mitos. Incluso Rosenberg, que fue Alfredo Rosenberg, que escribió ese famoso libro que se llama El mito del siglo XX, sostiene que la raza aria es el último grupo que se mantuvo y no murió cuando la Atlántida, el supuesto continente, la Atlántida, desapareció. Y el único grupo, el grupo que quedó, fueron los arios. Por eso ellos están llamados a orientar y a regenerar la sociedad. O sea, Julio, que el fascista, discúlpame, pero yo gozo con preguntarte, el fascista no solamente cae en una trampa teológica, sino también puede ser teleológica, en el sentido de que no solo tiene que ser la religión, o sea, no solo, normalmente es enviado de Dios, pero Dios se puede sustituir por otra cosa, enviado de la historia para salvar a la patria. O sea, no necesariamente tendría que ser mega religioso el enviado, sino podría ser también el representante de la raza pura, el representante de los pueblos autóctonos, no sé, o sea, algún mito que le dé el sustento y el presupuesto para poder decir yo soy el elegido. ¿Es así, Julio? Sí, no solo es la religión, esta religión que conocemos, sino recogen, como repito, muchos mitos, muchas leyendas. Si nosotros vemos el fascismo, particularmente alemán, recoge muchos héroes que supuestamente existieron hace 1000, 2000 años atrás. Acá se habla mucho del mito Armin, por ejemplo, o se habla mucho del mito Siegfried, de los Nibelungos. Es decir, es todo un andamiaje, todo una concepción religiosa, mitológica, que muchas veces se combina para poder argumentar y presentarse ante las mayorías, ante las masas, y cautivarlas. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población en el mundo, lamentablemente, es ignorante y fácilmente se mueve no por razones, sino por emociones. Y dentro de las emociones, los mitos, las leyendas, los dioses calan rápidamente, fácilmente en su vida, en su sentimiento. ¿Por qué? Porque esa gente necesita creer en algo, les han educado siglos para creer, y si no creen, se sienten desamparados porque no tienen
capacidad para utilizar la lógica y la razón y poder explicar los fenómenos, con mayor razón los fenómenos sociales, los fenómenos políticos. Es por eso que nosotros vemos o veíamos que en Alemania la inmensa mayoría de la población quería el fascismo. Y cuando se movilizaban, no solo porque les obligaban, sino ellos querían, ellos estaban convencidos de que esa era su salvación. ¿Has visto lo que ha pasado ayer, por ejemplo, en Estados Unidos? Cómo esa cantidad de gente se han parado como 10 veces a aplaudir a Trump. Es decir, es gente algo enajenada que da la impresión que necesitan creer sabiendo que racionalmente lo que está diciendo ese señor son mentiras. Julio, súper importante lo que nos estás precisando, aclarando. Ya para preguntarte, el fascismo en su acción, en su capacidad de organización, primero un apunte ahí me gustó que decías que los alemanes decían que era la lengua más bella, y me acordé de Heidegger que decía la nada nadea, porque la capacidad, según ellos, del lenguaje alemán era que podía expresar cualquier tipo de construcción y que con él se podía pensar, ¿no? Oye, ¿por qué le pusieron nazi? ¿Tiene que ver algo con nacionalsocialismo? Digo, Sí, ya sí. que estás aquí, y ahora sí para después pasar a la otra fase de explicación, pero ¿por qué se le puso nazi? Es el nombre corto, para no decir, bueno, el nombre completo es largo, muy largo. Partido Obrero Nacional Socialista. Entonces, para abreviar, la abreviatura muy fácil es nazi, de Nacional Socialista. Eso es lo más fácil, siempre por economía psicológica, ¿no? Bien, ahora sí, entramos a ¿cuál es la acción política y cuál es su forma de organizar? Y pues me extiendo más, y el trabajo de masas que hace el fascismo, Julio, por favor. En ese sentido, tienen mucha experiencia, han hecho especialmente en Europa. Eh, Decíamos, uno, ¿en qué sector social es la que más cala el fascismo? Es decir, es principalmente en la pequeña burguesía o en las clases medias hacia abajo. Incluso logran organizar a obreros desclasados, muchos de ellos, o al lumpen proletariado, como se dice, y les organizan de distintas maneras, pero fundamentalmente les estructuran recogiendo la experiencia de la Edad Media en corporaciones, una organización vecinal de arriba hacia abajo, una organización deportiva de arriba hacia abajo. Es decir, organizan a la sociedad en todos los campos, en todos los niveles, pero siempre teniendo en la pirámide de arriba la dirigencia. No hay un sentido, diríamos, horizontal. Es una organización vertical, o era una organización vertical, donde el jefe o los jefes tienen mucha importancia. Es decir, se repiten las organizaciones pequeñas, vecinales, deportivas, culturales, lo que se da a nivel nacional. Es decir, siempre hay un jefe, ese jefe es parte y siempre ligan tres elementos: el Estado, el gobierno y el partido, la famosa trenza. Y en ello, sobre ello están los jefes del partido o el jefe mayor, y esa estructura se repite en todos los ámbitos de la sociedad. Como repito, ya sea en el ámbito cultural, deportivo, de trabajo, esa pirámide de arriba hacia abajo. Esa es la forma como se ha dado, especialmente en el país donde más ha calado el fascismo, el nacionalsocialismo, aquí en Alemania. Hasta hoy hay muchos rezagos de eso. Por ejemplo, es muy difícil acá en Alemania que alguien quiera jugar fútbol por su cuenta. No, tiene que ir
y inscribirse y estar afiliado en una, acá lo llaman FERAE, en una asociación. Solo así, normalmente, puedes tú jugar fútbol. No es como en otros países o con América Latina, la gente se junta y tiene ganas de jugar y juegan fútbol. No, acá normalmente tienes que ser parte de una organización. Cuando tú quieres hacer una presentación de un libro o algo por el estilo, una actividad, tienes que ir a pedir permiso para que ellos te autoricen los locales. Normalmente es así. Claro, siempre se les destaca, pero se les escapa. Pero estamos hablando en estos años. Si es así en estos tiempos, ¿cómo habrá sido en los años 20, 30, 40? Entonces ya te imaginas que era mucho más radical, vertical, de arriba hacia abajo. Pero no planteas algo tremendo para la sociedad, para la civilización humana, porque entonces el fascista podría tener, con lo que dijiste antes, podría tener un argumento o un pretexto perfecto, porque dice, mira, la mayoría son ignorantes, entonces pues no saben para dónde ir, pues mejor yo los guío, yo soy el pastor, yo soy el enviado, y como yo sé y los demás sé que no saben, pues no se me vayan a desorientar o se me vayan a ir con el enemigo. Y entonces ese sería como el pretexto fascista, ¿no? Y entonces tendríamos esto que nos estás diciendo de todas las organizaciones políticas, deportivas, artísticas, en una pirámide. Un mandamás, un jefe y además el respeto del jefe. Y esto yo lo vi en diferentes países de Oriente Medio, en toda esta estancia, que iba preguntando y me decía la gente, es que nosotros tenemos necesidad de un líder que nos cuide, así me lo dijeron, que nos cuide y que nos diga qué es lo que tenemos que ver y qué es lo que mejor no veamos, porque eso nos puede ensuciar el alma. A ver, Julio. Bueno, en general pasa eso, ¿no? La gente común y corriente es que es ignorante, no porque quiera ser ignorante, porque es también un trabajo ideológico muy largo y la mayoría de ellas están sentenciadas por las condiciones económicas, sociales, políticas, culturales a mantenerse en esa situación. Entonces tú sabes que un pueblo con esas características es fácilmente manipulable. No entras con razones, entras con gestos, entras con metáforas, entras con determinados movimientos. Y el fascismo tiene esas características. Conocen perfectamente cómo funciona la psicología de la gente, cómo funciona la psicología de las masas y la jerarquía para ellos es muy importante. Entonces, tenemos nosotros que en el común de la gente, en las formas organizativas, hay un jefe que viene a reemplazar algo así como al papá o al hermano mayor y funciona así. Es muy difícil romper esas estructuras. ¿Por qué? Porque vienen esas estructuras desde la Edad Media y lamentablemente ahí viene la crítica a la democracia liberal que no ha podido romper y no ha podido democratizar la sociedad. Cuando hablamos de democratizar, estamos pidiendo que ellos cumplan con sus principios, que es la libertad y la democracia, democratizar que mínimamente el trato incluso sea horizontal y no vertical, pero no, vemos que en el capitalismo es imposible un trato horizontal, porque la estructura en el trabajo es vertical, el gerente, el jefe, impone. Entonces eso se reproduce en la vida, en la psiquis de las personas. Vamos al hogar y ¿qué hacemos? Hacemos con nuestros hijos lo mismo. ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el policía? ¿Quién es el Estado en la casa? Primero el padre y segundo es la madre. Y los hijos son los que tienen que escuchar y hacer lo que nosotros decimos. Entonces funciona perfectamente el adultismo. ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque yo te lo digo. ¿Y por qué te lo digo? Porque yo soy tu papá, porque yo soy tu mamá. Por más absurda que sea su idea, pero tenemos que aceptarlo. ¿Por qué?
porque funciona esa estructura, como repito, que viene desde los tiempos de la Edad Media, que la burguesía liberal, democrática, no lo ha podido democratizar, no lo ha podido llevar a la práctica, y te digo concretamente, el trato que damos a los hijos o en el colegio, en la escuela, en la universidad, es el mismo. El profesor, el catedrático, es prácticamente un pequeño señor feudal, un pequeño hacendado que mientras los estudiantes están en la universidad, él es el que determina su vida. Con mayor razón, cuando hacen una maestría o un doctorado, estás 4 o 5 años haciendo un doctorado, estás en manos de ese pequeño señor feudal que tu destino, tu futuro, depende de esas personas. Entonces esa estructura se repite en todas las sociedades. No, claro, tú has estado en el cercano oriente, yo también he estado ahí, más o menos conocemos que donde se mezcla la política, la sociedad y la religión con mayor fuerza que en Occidente. En Occidente por lo menos hay ciertos rasgos liberales, democráticos, los hijos se rebelan o algo por el estilo, pero en esas sociedades no. Y termino diciéndote, con esas estructuras, en contra de esas estructuras, es muy difícil pensar libremente. Es por eso que nosotros vemos que los padres quieren al hijo obediente y no al rebelde. Yo te agradezco tanto porque estás quitándole el velo al andamiaje que traemos inserto desde la Edad Media, tal como dices. Pero, ¿qué argumento podríamos utilizar, Julio, para desbaratarle el argumento al fascista? Me imagino que tú has hablado con algunos fascistas y yo he hablado con muchos también. Por ejemplo, algún director de una corporación te dice, a ver, es que no se saben manejar económicamente, entonces yo me voy a encargar de eso. Políticos, diputados, es que no saben, yo sí sé. ¿Cómo les desbaratamos ese argumento, Julio? Claro, tendría que haber niveles. Un nivel sería en el plano personal, individual o grupal. Para eso habría que conocer qué es el fascismo, conocer sus planteamientos filosóficos, ideológicos, políticos, sociales, culturales, y contraponer una alternativa, puntos de vista totalmente distintos, diferentes. Eso implicaría incluso hacer entender qué es lo que ha conseguido en su proceso histórico la burguesía demoliberal. Esos históricamente han hecho grandes avances, pero el gran problema es que se agotan esos logros, y además de eso tiene que ver porque ellos no han cumplido en la práctica con su prédica. Entonces, los que nos consideramos de izquierda, los que nos consideramos que estamos en la otra orilla del río, tenemos que conocer qué es el fascismo en estos niveles que hemos mencionado y conocer también la alternativa. ¿Cuál es la alternativa? No solo al fascismo, no solo a la democracia liberal, sino la alternativa al capitalismo propiamente dicho. ¿Por qué? Porque la causa para que aparezca el fascismo es la crisis del capitalismo. Porque si no ponemos el acento, el dedo en la llaga, como se dice, esto es consecuencia de la crisis del capitalismo. Cuando el capitalismo está en auge, cuando el capitalismo no tiene problemas, es cuando aparecen y florecen los gobiernos liberales, se combinan con los gobiernos socialdemócratas, es decir, hay cierta paz y cierta calma. Pero cuando el capitalismo entra en crisis, es cuando aparecen, como se dice, los sapos y las culebras. Entre ellos aparece precisamente el fascismo, porque ellos en última instancia se consideran que son el último retén, es la última oportunidad o los últimos defensores del sistema. No es que el fascismo quiera cambiar el sistema,
lo que ellos quieren mantener y, si es posible, hacerlo retroceder. Para eso, como repito, tienen que licenciar a la democracia liberal burguesa que no cumple con sus principios y, además de eso, que da cabida a los comunistas, a los socialistas, a los anarquistas, que son los auténticos enemigos del fascismo. Julio, ya nos hablaste de la base, de su orientación, de su acción política, de su forma organizativa, de esta capacidad del trabajo de masas. Nos hablaste de que dentro del fascismo hay diferencias, hay una evolución, hay una actualización. Y antes de preguntarte por lo que vimos ayer en el mundo desde Washington, te voy a preguntar lo más peligroso para nosotros los que hablamos español, que somos parte de esta América Latina, sería el fascismo en América Latina. ¿Hay riesgo? ¿No hay riesgo? ¿Cómo es o cómo entender el fascismo en América Latina antes de irnos hacia la parte final, que sería el discurso de Trump? Pero, ¿fascismo en América Latina, Julio? Mira, cómicamente el fascismo se ha dado y ha florecido en su más grande expresión en los países altamente desarrollados, en los países más donde la economía, supuestamente la cultura, la ideología ha sido mucho más desarrollada. ¿Por qué? Porque sencillamente el capitalismo en este tipo de países, como en Europa, ha llegado a su techo, ha llegado a su máxima expresión. Entonces, las mayorías en estos países, al sentir, vivimos en el primer mundo, nos hablan de la democracia, nos hablan de la libertad, nos hablan poco de la justicia, pero ¿de qué libertad hablamos si nosotros, estamos hablando de las mayorías, no tenemos las condiciones, especialmente económicas, para hacer uso de nuestra libertad? ¿Para qué nos sirve nuestra supuesta libertad si no puedo hacer vacaciones 1 o 2 veces al año? Los que tienen dinero pueden hacer vacaciones todos los meses. Entonces la gente se pregunta eso. Pero vivimos en el primer mundo. Claro, muchas veces la gente no entiende que en el primer mundo también hay tercer mundo. Hay que entender eso. ¿Por qué? Porque en este primer mundo hay gente que no tiene techo, que no tiene alimentación, que hay analfabetos, hay tuberculosos. No es la mayoría, como en nuestros países, pero sí. Entonces diferenciemos eso. Primer mundo, las mayorías, pero también hay tercer mundo. ¿Qué pasa en América Latina o en los países llamados del sur global o del tercer mundo, concretamente América Latina? Todavía las masas populares, la inmensa mayoría de la población, tiene esperanza en el capitalismo. Ve como modelos Estados Unidos, ve como modelo Europa, y lógicamente en comparación a América Latina, el pobre de América Latina, en comparación al pobre común norteamericano o europeo, el de América Latina está en peores condiciones. Es por eso que el pobre de América Latina prefiere ser pobre en Europa, en Francia, en Alemania, en Italia, antes que ser pobre en su país. Entonces ve, lógicamente, que el nivel de desarrollo del capitalismo, su bienestar logrado en este país es diferente al logrado del capitalismo en los países como Ecuador, México, Perú. Por lo tanto, esa gente todavía tiene la esperanza que en algún momento el capitalismo va a solucionar sus problemas, porque piensa que los familiares que han ido a un país capitalista y mandan la remesa, mandan dinero, están muy bien en comparación a ellos. Ese es por un lado. Y por otro lado, las mismas burguesías de América Latina no han tenido la capacidad, por las mismas condiciones, de pensar o repensar este tipo de problemática que nosotros estamos hablando en este momento. Sencillamente porque no han tenido la necesidad. Es por eso que la mayor parte de los movimientos o grupos fascistas que han existido en América Latina han sido copias de Europa.
han sido simplemente reflejos mal hechos en muchos casos de Europa. Se habla, por ejemplo, del golpe de Estado del año 24-25 que derrocó al presidente Arturo Alexandre Palma en Chile como el primer intento fascista en América Latina. Luego, en el año 31-32, en Perú hubo un gobierno fascista dirigido, orientado por que tenían como jefe a un militar, Luis M. Sánchez Cerro, y tenían su organización que se llama Unión Revolucionaria, y fueron gobierno. Ganaron las elecciones limpiamente en el año 32. Claro, duró 3 o 4 años. Luego el otro caso especial es Argentina, porque no nos olvidemos que en el año 39 Perón va a Italia y él tuvo mucho contacto con el fascismo italiano, y habría que leer el libro de 1943 de la historiadora María Sáenz, donde ella saca o publica las cartas de Perón a su cuñada en Argentina, cuando alaba y presenta al fascismo como lo mejor a Mussolini y a Hitler. Es decir, y cuando él regresa a Argentina, hay todo una tendencia muy fuerte con el justicialismo, después el peronismo, a reflejar o recrear en Argentina la experiencia fascista italiana. En el caso de México es también algo que se dio en los fines de los 20, cuando aparecen algunos movimientos y organizaciones fascistas, e incluso creo a Calles, al ex general, lo vinculan como creador de un grupo fascista que posteriormente habría dado origen al PRI. Entonces se habló en un momento dado del PRI como una organización que tenía algo así como la dictadura perfecta, había implantado la dictadura perfecta en México por el tiempo que duró, donde el partido, el gobierno y el Estado eran casi una misma cosa. Entonces hay ciertas experiencias, pero no han florecido. Hasta en eso, como se dice, hemos sido subdesarrollados, y América Latina lo que se ha limitado es a copiar lo que sucede, lo que se ha dado concretamente con respecto al fascismo en Europa. Bien, en cuanto a los riesgos, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo has analizado a nuestra América Latina? En general, en promedio, ¿vamos hacia el fascismo o vamos hacia un lugar donde la injusticia social se equilibre? No sé, dime. Hay algunos hechos, hay algunas manifestaciones, por ejemplo, en Argentina, porque si tú escuchas el discurso de Milei y también la actitud de Milei, se parece en mucho a la actitud, creo que se ha copiado de Trump o del millonario este que aparece bailando, haciendo la actividad, la actitud casi de payaso en esta presentación. Bolsonaro tenía algo de esas características de igual manera, pero yo creo que bajo las condiciones de América Latina, bajo las condiciones de países no desarrollados, donde el capitalismo no ha logrado desarrollarse, no sé si va a lograr como en Europa, es muy difícil. Claro que va a calan, pero la anarquía de la población, porque tú necesitas tener una población más o menos organizada, pero en América Latina se da lo que la sociología francesa habla, son sociedades en anomia, en el sentido de que anomia son aquellas sociedades donde las leyes del pasado ya no funcionan, las leyes del futuro todavía no funcionan, están en medio de dos caballos, y eso puede durar 20, 30, 40 años, porque no aparece un ordenamiento, no aparece un sistema y por lo tanto una organización política o organizaciones políticas o ideólogos o teóricos que permitan organizar ese tipo de sociedades. Entonces tú ves en América Latina que son sociedades en tránsito. Es bastante fácil en América Latina que en 10, 15 años aparezcan 3 o 4 millonarios. En Europa es muy difícil,
porque son sociedades más estructuradas. Y en sociedades más estructuradas es cuando el fascismo cala mejor, por ese tipo de disciplina, ese tipo de organización, mientras que en los países como los nuestros, en eternos tránsitos, en eterno anarquía, en sociedades que se mueven, como repito, sociedades en anomia, es más difícil que puedan calar este tipo de ideas. Con esto no quiero decir que no. Mira, te repito, en Argentina es un caso especial. Se creía que Argentina era la sociedad más culta, más educada, más desarrollada que tenía América Latina, y en gran medida era verdad, pero solamente era una élite. La inmensa mayoría de la población ha terminado en lo que más o menos estamos viendo, y eso, como te repito, tiene que ver con el tipo de desarrollo particular del capitalismo en esta parte del mundo. Bien, Julio, pues ahora sí, con mucha curiosidad espero tu análisis del discurso de Trump. Hay varios puntos. Si eh, uno ha leído el libro Mi lucha de Hitler, pues encontrará ahí en lo que vimos ayer, incluido el payaso este que mencionas, que yo no puedo creer que sea el hombre más rico del mundo y que haga esas payasadas, pues plagado de señales, ¿no? De símbolos, de signos. Eso es por el lado digamos, de la semiología, pero digo, está muy jugoso lo que vimos, todo lo que dice Donald Trump, todo lo que promete. Bueno, mi abuelita decía que del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, pues espero con ansiedad tu análisis de la asunción de Trump del día a día. A ver qué ves, por dónde entender, por dónde hurgar, Julio. Yo desearía plantear solamente dos o tres puntos al respecto. En primer lugar, recuperar la idea anterior con respecto a la base filosófica del fascismo. Decíamos nosotros que el fascismo es la combinación del pragmatismo norteamericano con el neotomismo italiano respaldado por la Iglesia. ¿Cómo este planteamiento, cómo se concretiza en el discurso de Trump y en la actitud de él y de su gente que lo rodea? Por un lado, invoca a Dios. En todo momento invoca a Dios, que gracias a Dios ha conseguido esto. Pero entonces estamos hablando del neotomismo, porque está recuperando una figura emblemática de la Edad Media, de la religión, es decir, Dios prácticamente es el que guía y Él es algo así como un enviado de Dios. Pero para Dios no hay diferencias, todos somos sus hijos de Dios. Entonces viene la segunda parte, viene el pragmatismo. No, los migrantes no son de nuestro agrado. Ellos, a partir de hoy, les vamos a deportar de Estados Unidos. Entonces, ¿dónde está su prédica religiosa? Que todos son hijos de Dios y por lo tanto tienen derecho a la comida, tienen derecho a la vivienda, tienen derecho a un piso. ¿Te das cuenta cómo hay una combinación? Por un lado Dios y por otro lado el pragmatismo. No, ellos se van. Ese es el mejor ejemplo cómo se concretiza el fascismo en los hechos concretos de lo que estamos viendo. En segundo lugar, es muy conocido que el fascismo se presenta algo así como la víctima, el victimizarse, que se decía en Europa o concretamente en Alemania, donde más se desarrolló. Se decía que Alemania está en una situación de decadencia. Una de las razones es el Tratado de Versalles, que era verdad, fue demasiado duro con este país. Dos, la causante era la República de Weimar, es decir, la República demoliberal burguesa que funcionó de 1919 a 1933,
¿Qué sucedía en ese tiempo? Lógicamente en Alemania y especialmente en Berlín hubo, diríamos, un desfogue, hubo un jubileo, es decir, gente de muchos países europeos llegaron a Berlín porque Berlín se vivía algo así como un pequeño renacimiento, como el siglo de las luces. Es decir, se presentó lo malo, lo bueno y lo feo, todo. Ellos levantaron banderas morales, decía, esa es la decadencia, es la descomposición, por lo tanto nosotros tenemos que reivindicar y purificar a este país. Además de eso, los culpables para esto son los comunistas, los liberales, los homosexuales y los judíos. Y nosotros, y presentaban en la propaganda que hacían a los judíos como ratas, a los comunistas como ratas, que son los que están destruyendo nuestro país. ¿Qué es lo que nos dice Trump? Que Estados Unidos es un país muerto, que es un país que lo han deshecho. Y nosotros, a partir de hoy, comienza la etapa o el momento, la etapa, la era dorada de los Estados Unidos. Nosotros somos los salvadores. Avancemos un poquitito más. Plantea 4 o 5 razones el por qué Estados Unidos supuestamente ya no es o no era la gran potencia hasta ayer. A partir de hoy, nuevamente es la gran potencia. El victimizarse. ¿Quiénes son los culpables para que Estados Unidos esté en la situación que está, según él, el gobierno anterior? Y se lo ha dicho en su cara. El gobierno anterior ha sido corrupto y ha sido un desastre, que ni siquiera ha podido cumplir con estas pequeñas acciones. Lo ha dicho públicamente. 2, los migrantes. Los millones, los miles de migrantes, ellos son los culpables para que nos han invadido, para que nuestro país haya llegado a ese nivel de descomposición y esté casi muerto. En tercer lugar, los carteles de la droga. Y en cuarto lugar, las importaciones. Se refiere indirectamente a China. Entonces ahí están los causantes para que Estados Unidos haya llegado a ese nivel de descomposición, para que sea prácticamente un cadáver andante, pero nosotros, gracias a Dios, por mandato de Dios, que Él me salvó de la bala que me rozó la oreja para salvar a este país y nosotros lo levantamos. Ahí hay una relación mesiánica, religiosa y no por gusto, si tú te has dado cuenta, al final son 3 personas, predicadores religiosos, quienes participan. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que son esos sectores fundamentalistas, esos sectores que mistifican y por un lado, ¿no? Pero por otro lado son muy pragmáticos. Por eso decía, por un lado recogen los mitos, recogen hechos, características, recomendaciones, orientaciones de la religión, pero en los hechos concretos son muy pragmáticos. Porque tendríamos que haberlo preguntado a estos 3 predicadores. Ustedes predican en nombre de Dios, e incluso el moreno daba la impresión que estaba ascendiendo al cielo. ¿En nombre de quién? De los pobres. Correcto. Entonces, ¿por qué no reclaman, por qué permiten que expulsen no sé a cuántos millones de seres humanos van a expulsar? ¿Y quién va a tener que aceptar todo eso? Ahí se me viene la idea esta que creo lo dijo un señor Nemesio García Naranjo, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, porque ¿quiénes van a ser? Van a tener que cargar con toda esta cantidad de seres humanos que han intentado llegar o están en la frontera con Estados Unidos, va a ser México. Además, México puede tener muchos problemas, sobre todo porque uno de los países a donde exporta México el petróleo es a Estados Unidos. Y Trump ha dicho, no, nosotros tenemos que basarnos en nuestras propias capacidades. Tenemos mucho gas y tenemos petróleo y Europa y el mundo nos tiene que comprar. Así lo ha dicho abiertamente.
Tres cositas para irnos, Julio, y agradecerte todo tu tiempo. ¿Qué significa que desde el punto de vista de tu análisis y el tema que nos toca hoy, que es el fascismo, qué significa que dentro del gabinete de gobierno de un país, eh, hablando de Trump, tengas a los personajes más acaudalados, más millonarios, no solo de tu país, sino del mundo, como Elon Musk? ¿Qué significado tiene y cuáles serían los riesgos, Julio? Mira, este fenómeno ya se dio hace más o menos 15 o 20 años atrás. Es decir, hasta hace un tiempo atrás, los acaudalados, es decir, el poder, los que eran los dueños del poder económico no aparecían, delegaban o tenían sus representantes políticos. Entonces ellos financiaban a los personajes políticos. Había una división entre el poder económico y el poder político. Yo te financio y tú vas a aparecer, vas a hablar y vas a legislar y vas a gobernar en función de mis intereses. Pero lo que sucede en los últimos 15, 20 años es que hay un cambio y ya el poder económico quiere directamente participar también en el poder político. Con su experiencia en la empresa, quiere llevar esa experiencia a la empresa a la experiencia política. Claro, ellos no comprenden que una cosa es gobernar una empresa y otra cosa es gobernar un país. Ese es el cambio que se ha dado en los últimos 15, 20 años. El primer hecho fue con Berlusconi. El que hizo Berlusconi. Primero, como era poderoso, intentó ser conocido, porque normalmente los grandes poderosos económicamente no son conocidos, no son populares. Y para eso, ¿qué hizo Berlusconi? Compró un canal de televisión y se compró un equipo de fútbol. Y llegaba al estadio con el equipo de fútbol a través de un helicóptero. Sabemos que el fútbol es el deporte más popular en el mundo y en Italia tenía mucha importancia. Entonces él comenzó su campaña electoral, diríamos, a través de un canal de televisión y un equipo de fútbol. Y terminó en lo que terminó. Él fue 2 o 3 veces primer ministro en Italia. Algo de esto lo repitió en Chile Piñera. Se compró un equipo, tenía dinero, se compró un equipo de fútbol o se hizo presidenta del Colo-Colo y a través de esta institución que es muy querida y muy conocida en Chile, logró ser conocido y terminó siendo presidente en Chile. La misma historia se repite con Macri en Argentina. Él se hizo presidente del Boca Juniors, sabemos que es el equipo más conocido, más popular en Argentina, y de ahí dio un salto a la política y terminó siendo presidente de Argentina. Y esa es la misma historia que ha transitado Trump, porque él ha trabajado y tenía mucho como presentador de las reinas de belleza, de la Miss Mundo, de los casinos, su mundo. ¿Y qué sucede? De ahí viene, se hace popular y transita de la economía, de ser un poderoso económicamente, a ser un poderoso políticamente. Es por eso que su actitud, él es un empresario y quiere manejar y organizar la política, su gobierno, como si fuera un empresario. No diferencia que hay entre ser empresario y ser político. Y además de eso, hay otro hecho que, además de eso, de lo que tú mencionas, de los más poderosos, y si tú te das cuenta, esos más poderosos que aparecen cerca directamente a Trump son blancos. Es decir, Estados Unidos es un país mestizo. Hay mucha gente afro-norteamericana, latina, mestiza, pero el poder económico, sobre todo el poder económico, sigue en manos de este sector que vino de Europa. Es decir, es un poder, una burguesía blanca.
tú te vas a dar cuenta. Ahí han nombrado o han mencionado a los 10 o 15 más grandes y poderosos económicamente que están en ese recinto con Trump, son blancos. Es decir, ligado a lo que se consideraría raza o color de la piel está ligado al poder económico y por lo tanto también el poder cultural, que son un todo, son tres elementos de un todo. Julio, como conclusión, podríamos decir que, o qué podríamos decir en relación con Hitler, si Donald Trump es una copia de Hitler, si Donald Trump ha copiado a Hitler, si Donald Trump no tiene ni idea, pero reproduce esta parte, es más, ignora todo esto que hemos estado hablando, pero lo reproduce por las razones que ya explicaste. Leyó Mi Lucha, Trump. ¿Hay relación o no con ese Hitler en Donald Trump? Ese es uno. Dos, ¿qué peligroso puede ser, ya no Trump, sino un Estados Unidos muy fascista? Y tres, para alertarnos a todos, lingüísticamente, hay palabras, hay símbolos, hay palabras que rozan en el insulto, pero que están bien estudiadas para darle fuerza al fascismo. Y nos vamos. Perdón por abusar. Yo no sé si realmente él ha leído Mi Lucha o ha profundizado sobre ese tema, pero haya leído o no, el hecho es que él reproduce en su discurso, en sus gestos, en su oratoria, mucho de lo que hacía el nacionalsocialismo y sus dirigentes, particularmente Hitler y Goebbels. Ahí hay, claro, no creo que tenga la capacidad o la inteligencia que tuvo Joseph Goebbels, por ejemplo, que era, creo yo, una de las mentes más brillantes que tuvo el nacionalsocialismo. No sé realmente eso, pero el hecho concreto es que, sabiéndolo o no, en muchos aspectos coinciden. En otros difieren porque el momento histórico es distinto. Son 100 años de diferencia casi. Entonces no se puede pensar que es una copia fiel bajo ningún punto porque la historia no se repite. Parece que se repite, pero nunca se repite. Eso es lo que tendríamos que ver por un lado. Por otro lado, habría que ver cómo se van a manifestar los sectores liberales, democráticos, de izquierda en Estados Unidos. Es decir, si ellos van a tener la capacidad de organización, de protesta y también de desarrollar ideológicamente, porque hay sectores, hemos visto, por ejemplo, hace unos 6 o 7 meses, sobre todo en las universidades, gente protestando ante la situación que se vivía en el caso concreto en Palestina. Entonces, no son las mayorías, no es el gran pueblo, pero son sectores pensantes. Entonces, siempre hay que tener presente que por contradicción debe haber y se va a generar o va a aparecer movimientos que se oponen a sus proyectos, a sus planes. Y definitivamente no creo que logren estructurar lo que se estructuró en el tiempo del nacionalsocialismo en Alemania, por las condiciones históricas y porque al frente tienen un enemigo que ellos saben que es bastante grande y además de eso que les está ganando la partida. Concretamente me refiero a China. Ellos saben perfectamente que ese fenómeno aparece y es su dolor de cabeza porque en perspectiva estos movimientos, estos hechos que estamos viviendo tanto en Estados Unidos como a nivel general tiene que ver con ese enfrentamiento de fondo que posiblemente suceda en 10, 20, 30, 40, 50 años, porque hay que diferenciar los tiempos políticos de los tiempos históricos.
Y esto es un fenómeno político, pero también un fenómeno histórico que tiene que ver con el cambio del punto central de la civilización. Eso es lo que tendríamos que decir. Y bueno, te agradezco. Seguramente vamos a tener oportunidad de seguir conversando sobre estos temas y cuando quieran ustedes me comunican. Siempre estaré dispuesto para dialogar con ustedes. Buenas noches. Julio, muchas gracias. Un abrazo gigante y bueno, pues te agradecemos de corazón que hayas estado aquí, que nos hayas explicado. Y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, muchas gracias. Perdón por la voz. Nos vemos hasta la próxima. Chao.